Hola amigos y bienvenidos en un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca del camino de Cristo. Vamos a desarrollar el tema el camino de Cristo. Yo sé que en ese tema podemos hablar mucho y podemos abarcar muchísimos pasajes bíblicos, pero yo voy a intentar ah, hablar acerca de lo más importante, acerca de lo más significativo en la vida de Cristo, en unos pocos pasajes bíblicos, para que tengamos una clara idea de cómo es el camino de Cristo. En este caso vamos a leer un versículo y vamos a empezar a desarrollar ese tema con el versículo más importante que me impactó a mí personalmente como cristiano. Vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 4 hasta 6. Dice lo siguiente: Palabra de Cristo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bueno, yo he leído hasta versículo 7, pero no pasa nada. Lo que quiero decir que no hay otra persona en la historia de la humanidad que, que se ha identificado con la verdad, así como lo hizo Jesucristo. Jesucristo no solamente vino a enseñarnos la verdad, Él mismo se identifica con la verdad. Y Él mismo dice que Él es la verdad. Y Él es la verdad absoluta para toda la humanidad. No importa de qué nación eres, a qué religión perteneces, cuál es tu religión, cuál es tu etnos, cuál es tu cultura, etcétera, etcétera. Jesucristo es la verdad absoluta para toda la humanidad, para todo ser humano, porque todos necesitamos un Salvador. Todos los seres humanos necesitamos ser salvos del pecado, porque todos hemos nacido bajo el pecado. La única persona que nació de una manera extraordinaria, de una manera milagrosa, y nos enseñó una vida perfecta, sin mancha alguna, sin arruga alguna. La vida de Jesucristo es intachable. No existe otro caso en la historia de la humanidad como es el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la persona más significativa y más importante en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Así que Cristo no simplemente dijo, no simplemente enseñó una doctrina. Él se identificó con la verdad. Vamos a leerlo otra vez. Juan 14, versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Por qué Cristo dijo sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Porque el camino, porque el camino era Él. Todo lo que pasa con Él es lo que se supone que
tiene que pasar con sus seguidores. Por eso, si tú te identificas como cristiano, y yo me identifico como cristiano, no nos tiene que extrañar que tenemos que pasar por el camino que Cristo nos enseñó. Todo lo que pasó con Cristo tiene que pasar con nosotros, si vamos por ese camino. En caso contrario, podemos ser engañados. Así que Cristo se identifica como el único camino para la salvación de la humanidad. Y dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No se trata de un camino físico, no se trata de un camino simplemente filosófico. No, se trata de un camino vivo. Y ese camino vivo es la mismísima palabra de Jesucristo. La palabra de Dios se hizo carne y anduvo entre nosotros hace 2000 años. Ellos podrían verlo, sus discípulos, sus 12 apóstoles, quienes él eligió. Y por cierto, uno de ellos, Judas Iscariote, lo entregó, lo vendió prácticamente por 30 monedas de plata. Sabemos todos esa historia, ¿no? Pero sin embargo, Jesucristo dice, ¿sabéis a dónde voy? Si nos fijamos de la persona de Jesucristo, Él mismo nos enseñó cuál es el camino. Él mismo dijo en versículo 6, yo soy el camino. No simplemente sé cuál es el camino. Él dijo, yo soy. Cristo se identificó como el único camino para la salvación y la vida eterna. Qué interesante. Qué impactante en el mismo tiempo. Para mí, yo creo que uno de los versículos más impactantes de toda la Biblia tal vez es este. Que una persona se levanta y dice, yo soy la verdad. Vivimos en un mundo donde no se reconoce la existencia de una verdad absoluta. Todo es relativo. Cada uno vive su propia verdad, cada uno razona según su propia opinión, pero sin embargo Cristo dice, yo soy la verdad. Nadie puede venir a mí si no es... nadie puede venir a mi Padre si no es por mí. Es decir, si no es a través de Cristo, no podemos ir a conectar con Dios. Ninguna persona que vive en el planeta Tierra puede conectar con Dios, con el único Dios vivo y verdadero, si no es a través de Jesucristo. Mentira que hay otros profetas, que hay otros mesías, hay otros falsos mesías y hay muchos falsos profetas que se proclaman. Cualquier profeta que no profesa, que no viene en el nombre de Jesucristo, es un falso profeta, un falso predicador, un falso mesías. La vida y el camino de Jesucristo fueron tan impactantes en toda la historia de la humanidad que han cambiado
y han iniciado una nueva época. Todos los historiadores del mundo se refieren y usan como referencia el nacimiento de Jesucristo. Dicen antes de Cristo o después de Cristo. Cristo fue un divisor de la historia. No, de hecho es un divisor de la historia. Por la importancia tan grande que tuvo su vida aquí en la tierra. Su vida fue tan impactante que se hizo divisor de toda la historia de la raza humana. Sigamos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Si alguien quiere conocer a Dios verdadero, el único Dios vivo y verdadero, forzosamente tiene que ocuparse a conocer a Jesucristo. Jesucristo es la máxima representación de Dios. Hubo muchos profetas antes de Jesucristo, en tiempos antiguos. Todos sabemos que la Biblia está dividida en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo muchos profetas, pero ninguno fue como Jesucristo. Porque Jesucristo no es un simple profeta como algunos piensan. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no solamente es un Hijo de Dios, sino Él mismo es Dios. Él es Dios. ¿Por qué Él es Dios? Porque Dios es espíritu, nadie lo puede ver. Pero Dios, en su omnipotencia, en su poderío, se hizo carne y bajó en la tierra para enseñarnos la vida eterna. Nadie puede tener vida eterna si no es a través de Jesucristo. Nadie. No me importa de qué religión eres. Ninguna religión te puede salvar. Tú puedes ser católico. Sabemos que el catolicismo se basa en el cristianismo, ¿no? Pero no es lo mismo. Y puedes irte al infierno. Puedes ser protestante, incluso, e irte al infierno. Bueno, no voy a hablar si eres musulmán, porque si eres musulmán tienes que convertirte a la verdad. Porque el Islam, bajo la luz de la Biblia, es una mentira. Su profeta Mahoma, o Mohammed, como lo queréis llamar, bajo la luz de la Biblia, es un falso profeta. Eso es verdad. Por lo cual, si quieres conocer al Dios verdadero y vivo, tienes que conocer forzosamente a Jesucristo. Su vida es intachable. Su vida merece la pena vivirla. Merece la pena vivir por Cristo. Pero escúchame bien, también merece la pena morir por Cristo. Vamos a seguir adelante. El camino de Cristo
no es tan fácil. No, 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 no. Muchos creen que, falsamente, que si creen en Cristo y todo les irá bien. Pero no es así. En el momento que nosotros creemos en Cristo, nosotros ya nos involucramos en una guerra espiritual contra el mundo. Este mundo está en guerra contra la verdad. Vivimos en un mundo de apariencias, en un mundo engañoso, en un mundo de mentiras. Y lo único que contrasta de todo esto es Cristo. El antídoto de este mundo perdido es Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad. Cristo es la única verdad, la verdad absoluta. Vamos a leer Mateo 7, de 13 a 27. Dice lo siguiente: palabra de Cristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Hasta aquí. Cristo nos está indicando que tenemos que entrar por una puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Puerta estrecha, camino estrecho. Puerta ancha, camino ancho. ¿Cuál es? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el camino estrecho y cuál es el camino ancho? En los dos casos, Cristo está hablando a sus seguidores, por lo cual no está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes. Porque ¿qué iban a hacer ahí si no son creyentes, si no son seguidores, ¿no? Pero aún así, Cristo dice, tenéis que entrar por la puerta estrecha. Y tenéis que seguir un camino angosto. Porque dice en versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Pocos. Eso me recuerdo cuando la palabra dice también, muchos son llamados, mas pocos elegidos. Y así es. Solo los elegidos son los que encuentran el camino estrecho. ¿Cuál es el camino estrecho? ¿Cuál es este camino estrecho? ¿Y cuál es el camino ancho? Pues el camino ancho representa, algunos van a decir, muchos piensan, y no es que se equivocan, es así. El camino ancho es el mundo, pero ¿qué es el mundo?
¿Qué es el mundo? Es una interesante pregunta. Una pregunta interesante. ¿Qué es lo que representa el mundo? Por ejemplo, las religiones del mundo. Alguien va a decir, ¿cómo que las religiones, el mundo, religiones? Sí, 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 sí. No hay nada más mundano que una religión. Porque Dios no mandó a su Hijo Jesucristo para traernos una nueva religión. El mundo está lleno de religiones. Cristo no vino a traernos una religión. Cristo vino a traernos la verdad, el único camino para la salvación. Por lo cual, el cristianismo no se considera una religión. El verdadero cristiano sabe que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal, estrecha, dinámica, con una persona, con Jesucristo. Una relación espiritual, íntima, con Jesucristo. Eso es el verdadero cristianismo. Por eso el cristianismo no es una religión. No os equivocáis. No es una religión. La religión, las religiones, mejor dicho, porque son muchas, ninguna religión te puede salvar. Entonces ninguna religión es la verdad. Ninguna. No importa de qué religión eres. Si no conoces a la persona de Jesucristo, vas a terminar al infierno. Puedes terminar al infierno. Eso es. Por eso tenemos que tener cuidado para no ser engañados. Si alguien busca la religión verdadera, ya está engañado. Porque la verdad no está sujeta a ninguna religión. La verdad tiene nombre. La verdad se llama Jesucristo. Y nadie más. Esa es la verdad absoluta. Fijándonos y observando la vida de Jesucristo y su palabra y sus hechos, este es el camino de Jesucristo. Y os aseguro que no es un camino fácil. Sigamos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y sigue, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y ese pasaje nos está indicando que los falsos profetas que te están enseñando doctrinas de hombres. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es alguien que no está enseñando el camino de Cristo. No está hablando la palabra de Cristo, sino habla sus palabras, sus propias palabras. Doctrinas de hombres es lo que habla un falso profeta. Enseña doctrinas de hombres, no enseña la verdad
absoluta, que es Jesucristo. No enseña la palabra de Jesucristo. Hoy en día hay muchos predicadores que no enseñan la palabra de Jesucristo. Les parece demasiado fuerte, demasiado radical. Y ¿saben una cosa? Es cierto, es fuerte, es radical. El cristianismo no tolera ninguna otra religión, otra doctrina fuera del cristianismo. No es tolerable. Un verdadero cristiano no puede tolerar. ¿Saben por qué? No puede, bueno, tolerar. Puede tolerar, pero no influenciarse, no aceptar en sí. Un verdadero cristiano, cuando oye algo que no es verdad, tenemos que enseñar la verdad. Por eso Dios nos ha puesto como la luz del mundo y como la sal de la tierra. Ese es el papel de un verdadero cristiano. Tiene que decir a la mentira, mentira, y la verdad, verdad. No podemos ser, si no, nos vamos a desintegrar. Un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesucristo tiene que ser íntegro. Y esa integridad te va a llevar a la confrontación con el mundo. Y la confrontación te va a llevar a mucho sufrimiento y mucho padecimiento, como está escrito. Está escrito que nosotros, los cristianos, vamos a pasar por muchos sufrimientos y padecimientos. Como vamos a comprobarlo más adelante. Y dice lo siguiente en versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese versículo es muy impactante. ¿Cómo es posible que haya personas predicando en el nombre de Jesús? Muchas veces me he preguntado esa pregunta. Me he hecho a mí mismo esa pregunta. ¿Cómo es posible que haya personas predicando en el nombre de Cristo? Y que Cristo un día les dice, en su día, les dice, no, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Claro, predicaban. Y la respuesta que yo percibí dentro de mi espíritu es la siguiente. Predicaban la verdad. No, predicaban en el nombre de Jesucristo, pero no predicaban la verdad. Esa es la respuesta que yo percibí dentro de mi espíritu, pensando y analizando la escritura bíblica. Esos son los falsos profetas, que están hablando en su nombre, están hablando sus palabras, no las palabras de Jesucristo. Sí, claro, vienen en el nombre de Jesucristo, predican en el nombre de Jesucristo, pero no predican las palabras de Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Y por eso Cristo les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque ¿qué hacen los falsos profetas? Persiguen a los verdaderos predicadores de la verdad. Porque chocan. No se ponen de acuerdo. Un falso profeta nunca se pone de acuerdo con un verdadero profeta. Los verdaderos vienen en el nombre de Cristo y predican la palabra de Cristo. No predican de sí mismos, no predican sus palabras. Y los que inventan religiones son precisamente los falsos profetas.
Ellos son los que inventan religiones. Por eso no hay nada más mundano que las religiones. El camino de las religiones es el camino ancho, de lo cual Cristo nos advierte y nos dice que tenemos que pasar por el camino angosto, que pocos lo encuentran, pocos pasan por ahí, porque es angosto. Ancho es el camino que va a la perdición, claro, porque hay muchas religiones en el mundo y ninguna te puede salvar. Así es. Sigamos. Juan 7, o no, Lucas 13:23. Lucas 13:23. Dice lo siguiente. Algo parecido. Hasta versículo 29. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Aquí estamos apreciando, estamos observando cómo Cristo nos dice algo más. Dice, esforzaos, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Requiere esfuerzo. El verdadero camino de Cristo requiere esfuerzo. El verdadero camino de Cristo no es dejarse llevar por las apariencias de este mundo. No es dejarse llevar por las religiones de este mundo. Dice esforzaos. ¿En qué consiste este esfuerzo? Más adelante vamos a ver en qué consiste este esfuerzo. Pero Cristo nos dice, el camino de la verdad requiere esfuerzo. No es tan fácil de encontrar y no es tan fácil de caminar por él. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Vamos a parar un poco. Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Qué excusa van a tener la gente pasando por la puerta y por el camino ancho? Van a decir, ese es el camino ancho. Te quedaste fuera. Esto es, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero nunca siguieron la enseñanza de Jesucristo. Oyeron la palabra, pero no la siguieron. Nunca la siguieron. Siguieron viviendo sus propias vidas. Como dice la palabra, el que pierde su vida por el Evangelio la encontrará. Pero el que guarda su vida en este mundo, él la perderá. Así es. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis, escuchad bien, ¿de qué se trata? ¿Cómo que van a ver? Veáis a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hasta aquí. ¿Qué pasa? Serán excluidos. En otras palabras, no van a participar en el arrebatamiento de la iglesia en la venida.
No van a formar parte de la novia de Jesucristo y van a ser excluidos del reino. Pero verán, se quedarán sin cuerpos glorificados en el milenio. Por eso dice verán. Serán excluidos, verán, pero de fuera. No van a tener los cuerpos glorificados para formar parte del consejo de Dios, del reino de Jesucristo. Y eso es lo que se van a perder. Ese es el camino ancho. Vamos a seguir. Juan 7, ahora sí, Juan 7, de 1 a 9. Dice lo siguiente. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Aquí podemos ver la esencia del camino estrecho. La esencia del camino estrecho. ¿En qué consiste el camino estrecho del que nos habló Jesucristo? ¿En qué consiste? ¿Queréis saber en qué consiste? El versículo 7 es muy revelador. Él da una respuesta a sus hermanos de carne, porque ni siquiera ellos creían en él. Fijaos en esto. Dice lo siguiente, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros. No puede. Mas a mí me aborrece. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de que el mundo aborrece a Cristo? Por cierto, y a todos los que creen en Cristo, a todos sus seguidores. Aborrecer a Cristo significa que si tú eres cristiano y sigues a Cristo, te van a aborrecer a ti también, a mí también, si somos verdaderos, claro. Y la respuesta es porque yo testifico de él, del mundo. Yo testifico de él, que sus obras son malas. Claro, yo me he puesto a decir que es una maldad, es una perversidad, es una depravación moral. La cultura gay que estamos observando hoy en día, la tan abominable doctrina gay, que dicen que hombre se puede casar con hombre, qué barbaridad. Que mujer se puede casar con otra mujer, qué barbaridad. Y si tú dices que esto está mal, ¿qué crees que va a pasar? Te van a aborrecer. Pero aún así, nosotros tenemos que decir la verdad. Nosotros somos puestos de ser la luz del mundo, hermanos. La luz del mundo. Tenemos que hablar la verdad. Nos cueste lo que nos cueste. Tenemos que hablar la verdad. Claro, te puede costar tu vida incluso. Puedes morir como mártir por la verdad. ¿Qué dices, hermano? Eso es demasiado fuerte. Sí, es fuerte, pero es la verdad.
porque Cristo en su camino murió como mártir también. Le mataron por hablar la verdad. No era cómodo para este mundo y por eso este mundo lo mató. El mundo, el espíritu de este mundo mató a Cristo. Nuestros pecados mataron a Cristo. ¿Por qué crees tú? Si tú testificas y das testimonio, ¿crees que no te pueden matar? Claro. Fijaos en los apóstoles. Todos murieron como mártires. Incluso Juan fue encarcelado en una isla llamada Patmos, pero también murió y también sufrió y padeció por Cristo, por causa de Cristo. Así que no es de extrañar. Si tú testificas del mundo que sus obras son malas, claro, te van a aborrecer, incluso te pueden matar. Pero ese es el camino estrecho. ¿Te guste o no te guste? No se trata de gustar o no. Se trata de si es o no la verdad. Y es la verdad. Por eso dice Cristo: a vosotros el mundo no os puede aborrecer, porque tenéis su religión, tenéis vuestra religión y andáis por el camino ancho en aquel momento. Eso es lo que quiere decir Cristo en otras palabras. Vosotros andáis por el camino ancho. Ese es el camino del mundo. El mundo no os puede aborrecer porque sois del mundo. A mí sí me aborrece porque no soy del mundo. Y yo doy testimonio que sus obras son malas. Si tú te pones a dar testimonio de los que te rodean, que sus obras son malas, ya verás si no te van a perseguir y cómo te van a aborrecer. Perseguir. Pero dice la palabra: y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán, padecerán persecución. Todos, hermanos. No hay excepción ninguna. No hay tal cosa como yo soy un cristiano moderado. No hay tal cosa. O eres o no eres cristiano. O andas o no andas por el camino estrecho. Así es. No hay como tal cosa como yo soy cristiano, pero soy no practicante, digamos, como dicen los católicos. No hay tal cosa. Eso es mentira. Y si tú te consideras un católico, tal vez casi seguro que no eres un cristiano. No eres cristiano, puedes ser católico, pero no eres cristiano. Porque el cristianismo auténtico, vivo, verdadero es nuestra relación íntima, personal, espiritual, viva y dinámica con la persona de Jesucristo. Esa es la verdad. Sigamos. Juan 15. Versículo 18. Hasta 27. Dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado.
el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bien, hasta aquí. Vemos que el camino de Jesucristo es padecer, ser aborrecido, ser perseguido. Ese es el camino del verdadero cristianismo. Por eso no nos tiene que extrañar cuando nos sufrimos, padecemos. Mira, es normal ser perseguido como cristiano. Lo que no es normal, que nadie te toca, que nadie te dice nada. Tal vez tu cristianismo no es verdadero. Tal vez tú vives en una religión falsa. Tal vez tú vives una aparente vida cristiana, entre comillas, pero no eres un verdadero discípulo de Jesucristo. No nos tenemos que engañar por las apariencias. Hay muchas cosas que aparentan ser verdad y no lo son, como las religiones. No importa, tú puedes ser pentecostal, bautista, luterano, cualquiera que sea tu denominación, no importa. Si no tienes una relación íntima con Cristo, estás engañado. Creer en Cristo significa conocerle y poner en práctica su enseñanza. Eso es la verdadera fe. La verdadera fe en eso consiste, conocer a Jesucristo. Y eso es la vida eterna, conocer el único Dios vivo y verdadero en el nombre de Jesucristo. Sin más. Muy interesante, ¿no? Dice, en versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El camino es dar fruto. Tenemos que dar frutos. Tenemos que ser fructíferos para que seamos verdaderos cristianos. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Claro, pero ¿qué pasa si el mundo no te aborrece? Ahí está el problema. Si el mundo no te aborrece, esto no es el cristianismo verdadero. La puerta estrecha es enfrentar ese mundo. Y cuando enfrentas el mundo y le dices que las obras que hacen son malas, ahí te van a aborrecer, te van a perseguir. Y este es el camino estrecho de lo que estamos hablando. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
No somos del mundo. No somos del mundo. Por lo cual no tenemos que acomodarnos en este mundo. Somos de paso. Somos extranjeros en este mundo. Somos de paso, peregrinos y extranjeros, dice la palabra. Sigamos. Vamos a ver otros pasajes bíblicos que nos están indicando qué es el camino de Cristo. Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Fijaos en esto. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Porque el enemigo sí te va a poner tropiezo. ¿Qué es el tropiezo? Te va a poner dudas. Te va a poner una duda. Si soy verdadero cristiano, ¿por qué me persiguen? Si soy verdadero cristiano, ¿por qué me odian? ¿Por qué me tratan mal? De eso se trata. Es lo normal dentro del cristianismo. Por eso Cristo nos dice para que no tengáis tropiezo, sino que lo aceptáis como algo normal. Para un cristiano lo más normal para un verdadero cristiano es ser perseguido. No hay cosa más normal que esta. Pero para un falso cristiano, ser perseguido es como una ofensa. ¿Qué te parece? No. Ser perseguido es lo verdadero. Ser perseguido es lo correcto para ti. No para los que te persiguen, claro. Pero para los que te persiguen, esto es un indicio que son perdidos, que son del mundo, porque el mundo no persigue el mundo, nos persiguen la gente del mundo, y yo lo he dicho varias veces, no hay nada más mundano que la religión. Las religiones te van a perseguir, la gente de las religiones te van a perseguir, los religiosos te van a perseguir. ¿Quiénes fueron que más persiguieron a Cristo? E incluso lo entregaron a ser crucificado. Los líderes religiosos. Hasta tal punto va a ser engañado el mundo, que fijaos que dice, os expulsarán de las sinagogas, o de las iglesias, o de las reuniones, ahí donde están. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¡Qué gran engaño! Que rinde servicio a Dios matándote. Mira lo que hacen los de la religión islámica. Matando. Piensan que agradan a Dios. Matando. Asesinos. Piensan que son mártires de Dios. No son mártires, son asesinos. No son mártires, son suicidas. Un suicida no es mártir. Un asesino no es mártir. Son criminales. Pero su religión falsa les hace creer que van a ir al cielo y van a ir a Dios. Van a ver a Dios. No, es mentira. Nadie puede ver a Dios. Nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesucristo. Nadie se puede ni siquiera acercar a Dios si no es a través de Jesucristo. No hay otro profeta. No hay tal cosa. Todos los que han venido después de Cristo son falsos. Y que no hablan en el nombre de Cristo. Son falsos, totalmente falsos.
Así que hermanos, tenemos que tener muy claro esto. Tenemos que guardar la verdad. Tenemos que seguir la verdad. Y tenemos que perseverar en la verdad. En la sana doctrina tenemos que perseverar. Porque esto es lo que últimamente está pasando en el mundo. El mundo está apostatando. No, el mundo no. El mundo está perdido. Quiero decir, muchos creyentes que se identifican de alguna forma con el nombre cristiano, están apostatando de la verdad, de la sana doctrina, escuchando doctrinas de hombres, hasta doctrinas de demonios. Porque la doctrina islámica es doctrina de demonios. Y si no me creen, ver lo que pasa en el Oriente Medio, lo que pasa en Siria, en Irak, lo que está pasando con el Estado Islámico, que el Estado Islámico no se considera como una simple organización terrorista, no, es un culto satánico que nunca ha habido en la historia de la humanidad, tan cruel, tan bestial como es el Estado Islámico. No por casualidad se llama Estado Islámico, no por casualidad. Es un culto satánico. ¿Y dónde están los verdaderos, los cristianos? Tenemos que hablar, tenemos que decir la verdad. Se requiere mucho esfuerzo, se requiere mucho valor para ser verdadero en un mundo de mentiras. Así es, hermanos. Pero vale la pena. Vale la pena vivir para Cristo y vale la pena morir por Cristo. Porque Él es la vida eterna. Así es. Mateo 5. De 10 a 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Qué gran verdad! En 3 versículos, Jesucristo nos expone el camino de los verdaderos cristianos, de los verdaderos seguidores. Dice, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados. Esos son los bienaventurados. Estos son los dichosos, de verdad. Los que padecen, no los que causan. Hay que tener claro, ¿no? No los que causan la persecución. Los que padecen la persecución. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el falso? El que te persigue es el falso. Porque vivimos en un mundo de apariencias, de mentiras, de engaños. El que es verdadero no persigue a nadie. El que es verdadero sigue a Cristo. Los que te persiguen, esos son los falsos. Más adelante. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Por mi causa. ¿Cuál es la causa de Cristo? La palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los verdaderos profetas siempre han sido perseguidos. Los falsos profetas siempre han sido alabados. Así que si te persiguen, si te encuentras en una situación de persecución,
y que no importa en qué situación, en qué iglesia vas, pero si te persiguen, si te echan fuera por la palabra, alégrate, grande es tu galardón. Eso es lo que dice Cristo, no lo digo yo, lo dice Cristo. Ese es el camino verdadero, el camino estrecho que tenemos que seguir. Y con eso voy a terminar. Segundo Timoteo 3, de 10 a 15. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No, tal vez es... Perdón. Segundo Tesalonicenses, no. Segundo Timoteo. Segundo Timoteo. Capítulo 3. De 10 a 15. Dice lo siguiente: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Para entender mejor el camino de Jesucristo, tenemos que fijarnos en el ejemplo de apóstol Pablo. Si hay alguien en la historia de la humanidad que ha seguido a Cristo, este sin duda es uno de los más fervientes seguidores de Cristo, es apóstol Pablo. Y él dice, enseñando a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que, ¿qué es lo que nos hace sabios? Las escrituras, la escritura, la enseñanza, la doctrina de Jesucristo. Eso es lo que nos da sabiduría. Pero tú has seguido en el versículo 10, mi doctrina. Mira, fijaos, doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Esos son los detalles de la vida cristiana verdadera. Esto es, si en nuestra vida no existe doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, vamos a ser engañados y no vamos a pasar por la puerta estrecha y no vamos a encontrar el camino angosto. Porque el verdadero camino de Jesucristo es este, de persecuciones, de sufrimiento por causa de la palabra de Cristo. Así que, hermanos, tenemos que ser preparados y no desmayar
ante las adversidades. Tenemos que ser pacientes y llenos de fe, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Por eso dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es. Todos, no algunos. No es una opción. Para algunos y para otros no. No, todos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Dónde no hay persecución? Fuera de Cristo. Si vives una vida fuera de Cristo, nadie te va a perseguir. ¿Por qué? Formas parte del mundo. Pero si vives en Cristo y Cristo vive en ti, padecerás persecución. Padecerás persecución. Forzosamente. Sin ninguna excepción. Si verdaderamente vives para Cristo y Cristo vive en ti, vas a ser perseguido. Y esto es el camino angosto y el camino estrecho. Este es el camino de Jesucristo. Que Dios os bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Y nos vemos en un próximo video. Amén.